Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic, mi nombre es Juan y el día de hoy les tengo un tema bastante interesante, el cual es, pues, si los budistas no creen en el alma, ¿qué es lo que creen? En el pasado video vimos justamente una de las de los temas un poquito más controversiales en el budismo. Si no lo has visto, ve al video a verlo, en el cual yo te platicaba que realmente en el budismo no sostenemos la idea de un alma o de una especie de yo sólido que permanece o perdura inmutablemente al cambio. Entonces, ¿qué es lo que creen los budistas? Y esto es una muy buena pregunta. En realidad, lo que creemos los budistas es que eso es a eso es lo que nos referimos como un yo, como un ser individual, como esa cuestión del individuo o del alma luego nosotros pensaríamos que es una especie de esencialidad. Lo que nosotros los budistas es que vemos que en realidad es una combinación de fuerzas psicofísicas que están en constante y perpetuo intercambio. Están constantemente en esta cuestión de cambio entre estos factores, y podemos identificar que son 5 factores a los cuales se le conoce en el budismo como los 5 skandhas. ¿Qué significa skandha? Lo que podemos entender como skandha, la traducción es como el cúmulo o montón, pero nosotros lo podemos un poquito traducido a nuestro lenguaje, podemos llamarlo como los 5 agregados de adherencia. ¿Qué significa esta cuestión de los agregados de adherencia? Significa que son factores que están sucediendo en ese momento, y lo que nos da como resultado es justamente el resultado es la experiencia, la mente, este continuo mental es lo que nos da cuando estos 5 agregados están sucediendo en constante intercambio. Y nosotros vamos a identificar que estos 5 agregados, lo que sucede cuando nosotros nos identificamos con estos agregados, lo que sucede es que obviamente va a surgir la insatisfacción al momento de nosotros identificarnos con alguno de ellos. Realmente vamos a tener una experiencia de dukkha, de insatisfacción o de sufrimiento, y pues ahí está el embrollo de toda esa cuestión. Pero ¿cuáles son estos 5 agregados? Te los voy a mencionar bastante rápido y un poquito bastante generales. Te invito a que podamos tú y yo en los comentarios compartirnos un poco de información para irlos estudiando un poquito a fondo. Ahorita podemos entender un entendimiento pues bastante general, pero la verdad ustedes saben que esta cuestión es de la observación e irnos a la meditación para justamente observar estos 5 agregados. Comenzamos con el primero, que justamente es el agregado de la materia o rupa. Esta cuestión del agregado de la materia, hay que recordar que en la época del Buda se creía que la materia estaba compuesta por los 4 elementos: fuego, viento, agua, fuego, viento, agua y tierra. Algo así como Avatar un poco. Entonces, bueno, ya en nuestra edad moderna sabemos que pues intervienen muchísimos más elementos. Sin embargo, bueno, en esa época se creía esa cuestión. Lo que se refiere con la cuestión de la materia, o lo podemos también llamar forma, es la cuestión de lo físico, lo que tiene que ver con todo lo que conforma la materia. En el caso de nosotros es nuestro cuerpo, o sea, los órganos sensoriales, por ejemplo, los ojos, la nariz, los oídos, la piel, los nervios, toda esa cuestión que conforma la cuestión de la materia. Evidentemente, en los fenómenos externos es todo aquello que compone la experiencia del objeto, o de la experiencia de la energía, o todas esas cuestiones. Eso tiene que ver con la materia o forma. Luego vamos por el siguiente agregado, que es justamente las sensaciones, que son Vedana. Así se conoce el término en sánscrito. ¿Qué tiene que ver con las sensaciones? Las sensaciones podemos decir que son aquellas al contacto del órgano justamente con el fenómeno sucede esta primera interacción, que es justamente el surgimiento de una sensación. Por ejemplo, podemos decir que los podemos dividir en 2, por ejemplo, sensaciones simples o sensaciones complejas, o también las podemos dividir en 3 partes. En las sensaciones agradables son todas aquellas que nos causan placer, las sensaciones desagradables son aquellas que repelemos, y las sensaciones neutras son aquellas que se presentan, sin embargo no son ni agradables ni desagradables para nosotros.
A partir del proceso de la sensación, se me olvidó decirles, esta es ya una experiencia mental. Si se fijan, comenzamos con algo de la materia de nuestro cuerpo en contacto con los fenómenos y este proceso a partir de las sensaciones empieza en la mente. La siguiente skanda justamente es la skanda de la percepción, que es sanya. La percepción tiene que ver con una cuestión de las facultades que tenemos internas. Aquí empieza el proceso de conceptualización, que es básicamente la percepción, es reconocer los objetos mentales. Estamos comenzando a reconocer lo que está sucediendo. Por ejemplo, le imputamos como una cuestión árbol, perro, círculo, flor, cielo, luz. Todo ese tipo de cosas es parte porque ya nosotros comencemos con esta cuestión del reconocimiento del fenómeno que estamos experimentando. Aquí también hay una cuestión no solamente cognitiva o de memoria, es importante la memoria en esta cuestión de la percepción, sino también la emocional, lo que conlleva a recordar cuando cuando estamos identificando el objeto, también lleva una carga emocional en esta cuestión. Nos vamos a la parte cuarta, que es justamente las formaciones mentales, que es la de Samkara. Justamente esta parte, lo que nosotros hacemos es todas aquellas acciones que ya conllevan una especie de tendencia o una especie de actividad volitiva en este proceso cognitivo. Aquí realmente lo que nosotros podamos ver con las formaciones mentales es que nosotros ya le vamos a imputar justamente una cuestión de voluntad. Decimos mi árbol o tu árbol, o el árbol es bello o el árbol es feo, o el árbol es tal tipo de árbol. Aquí ya tiene que ver con unas cuestiones de conceptualización tanto emocionales, de pertenencia, como cuestiones o conceptos muchísimo más complejos y elaborados. Aquí podríamos decir que el agregado de estas formaciones mentales, algunos textos dicen que son 51 a 52 actividades mentales que intervienen. Es bastante interesante ver cuántos factores mentales conforman a esas formaciones mentales. Es importante porque también las formaciones mentales las podemos considerar desde las formaciones mentales que vienen del cuerpo, de la mente o del habla. Y justamente vamos con el último de los skandhas, que justamente lo conocemos como el skandha de la conciencia, que es Vijnana. Justamente la conciencia es toda esta reacción o esta respuesta que tenemos frente al fenómeno que estamos en ese momento experimentando. Si nosotros estamos viendo, es como la parte en donde ahí a final de cuentas encontramos la identificación. Nosotros nos identificamos con lo que está sucediendo en este proceso y ahí es donde sucede o empieza a suceder el fenómeno de decir: yo soy la emoción, yo soy esta situación, yo soy esta experiencia. Ahí se imputa la cuestión del yo, comienza esta situación del yo sólido, y aquí a final de cuentas es cuando comienza podemos decir, es la base para que surja la experiencia de la insatisfacción o de dukkha o del sufrimiento. El hecho de que nosotros, de la conciencia, si nosotros realmente nos mantenemos gracias a nuestra práctica en una situación presente, en una situación de atención plena, en una situación de sabiduría, nosotros realmente este tipo de agregado lo que hace es fluir con esta cuestión, no se queda con esta solidificación, sino comprende los demás skandhas como están sucediendo de alguna manera. Sin embargo, aquí es donde comienza la identificación, aquí es donde se cierra el proceso, por llamarlo así, de todos estos 5 agregados. Si se fijan, este tipo de temas son bastante interesantes. A mí me encantan este tipo de temas, pero también son bastante complejos. A veces nosotros no entendemos, hay ciertos temas que parecieran muy filosóficos, que no es nada adaptado a nuestra vida, pero realmente el Buda no lo hubiera enseñado si realmente no tuviera una utilidad en nuestro día con día. Yo lo que te invito es que en tu meditación observes
estos 5 skandhas o estos 5 agregados de adherencia, cómo es que nosotros nos logramos identificar con uno o varios de estos factores. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos identificamos, por ejemplo, con una emoción o una sensación? ¿Qué pasa cuando nosotros nos casamos con una formación mental? ¿Qué es lo que sucede realmente con estas circunstancias? Y ahí es donde realmente nos hacemos como una especie de científicos de nuestra propia mente, así que no le tengas miedo a este tipo de temas que parecían son muy filosofales, pero realmente tienen una cuestión práctica para observar en nuestra práctica de meditación. ¿Qué te pareció el tema? Me gustaría que tú me comentaras aquí abajo qué te pareció. Realmente cuando nosotros aprendemos a aplicar este tipo de temas, wow, o sea, uno realmente puede sentir que avanza un poco en la práctica. Quiero que me platiques si tú tienes algún recurso para estudiar un poco más abajo aquí de los skandhas. ¿Qué te parece este tema? Realmente a mí es uno de los temas que yo siento que es lo que hace al Dharma del Buda bastante distinto de otras interpretaciones, otros caminos espirituales. Y pues nada, yo me voy antes sin decirte que Buddha bless you.